bien, pues gracias por permanecer en sintonía de este servicio online. Estoy del otro lado ya con el pastor Javier de Guiluz. Muy buenas noches, pastor Javier. La David, Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la congregación allá en Cristo. Qué bueno, pues nosotros tenemos acá este servicio a mitad de semana, cada miércoles. Inició cuando se dio todo esto de la pandemia, como una necesidad de estar dándonos ánimo, orando por las necesidades, adorando al Señor juntos. Y al principio era solo una breve reflexión de la palabra. Finalmente se fue extendiendo y tuvimos ya un estudio bíblico como tal, así en línea. Y el Señor puso a mitad de este año en el corazón de nosotros el invitar a pastores de otras congregaciones, de otras casas de oración, para que nos compartieran, aprovechándonos de esta ventaja pues, conectarnos por internet sin tener que trasladarse hasta acá. Recuerdo que nos vimos en uno de los congresos de pastores, creo que fue hace como 2 años, y no sé si tú te acuerdas, pero te expresé mi deseo de que estuvieras compartiendo la palabra con nosotros, y no sé si te acuerdas de eso. ¿Sí te acuerdas o no? Sí, sí, perfectamente, David. Sí, Y sí. todavía sigue eso en pie, sigue ese deseo de que puedas, junto con tu esposa, el venir para acá y compartirnos la palabra, porque eres uno de los pastores a quienes yo personalmente admiro y escucho tu manera de enseñar y aprendo también tu manera de tu manera de enseñar. Y bueno, pues está ese deseo en mi corazón. Sin embargo, bueno, pues ahora nos aprovechamos de esta oportunidad y te agradezco, pastor, por el tiempo que has sacado para compartir junto con nosotros. Al contrario, David, para mí es un privilegio y es un gozo grande, de verdad, que podamos contactar a través de las redes. Creo que es uno de los medios que algunas congregaciones teníamos en desuso o nunca habíamos experimentado incursionar en este tema, pero la pandemia nos obligó a Sí. ahí esto, bueno, David, todos aprendemos de todo. Creo que Dios te ha venido usando de manera muy especial como un pastor joven muy dinámico y conocedor de la palabra. Y créeme de verdad, David, que aprendemos de lo que Dios está por allá en Cristo. Mucho. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues me parece que la señal se cortó un poquito, no sé si hay algo ahí que se pudiera mover, pero me perdí un poquitito de lo que dijiste, como unos 10 segundos, y está bien, nada más si se puede mover, espero que no nos vuelva a ocurrir, sin problema. Ya es parte de este asunto de hacer las cosas en vivo o en directo, y es la parte negativa de la tecnología, ¿no? Hablando de ella. Y bueno, pues nosotros, como te platiqué cuando te hice la invitación para esta participación y enseñanza, eh, estamos viendo cómo también la tecnología y este exceso de información que hay disponible trae consigo su parte, digamos, riesgosa, y esto tiene que ver con los maestros a quienes escuchamos. A veces yo lo veo como pastor. Hay hermanos quienes bien intencionados buscan predicaciones bíblicas, ¿no? Y si tú pones predicaciones cristianas en YouTube, te van a salir obviamente las más populares primero, ¿no? Unas que son relacionadas, el algoritmo te recomienda de acuerdo a lo que ya estás escuchando, pero pues el algoritmo no tiene discernimiento espiritual, es algo pues mecánico, ¿no? Y te sugiere cosas, y se ha llegado a ver casos de personas que llegan confundidas, ¿no? Y, oye, ¿cómo está este asunto? Porque yo escucho un predicador que dice esto de un tema y nosotros lo aprendemos de esta otra forma, ¿no? Y bueno, parte de la solución que nosotros hemos visto ante ese riesgo es recomendar a quienes conocemos. Y no quiero sonar como sectario, porque algunos hasta nos acusan de eso. No, es que ustedes los de casa de oración nomás entre ustedes y nada más sus canciones. Y no es tanto eso, no es prohibir escuchar a otros, sino es recomendar a quienes yo conozco. Si alguien me dice, oye, quiero escuchar a otro predicador, bueno, yo te recomiendo al pastor Javier de Guiluz, te recomiendo al pastor Chava, al pastor Toño, a quienes yo conozco, porque conozco sus vidas, sé que viven lo que predican, y esos son a los que yo te puedo recomendar. A otros podría recomendarte algunos, pero no los conozco personalmente, ¿no? Así que esto es algo de lo que el Señor ha estado poniendo
en nuestro corazón hay una gran variedad de predicadores y maestros bíblicos que tienen mucho que enseñarnos, mucho que aportar para nosotros y eso es parte de la tarea que estamos haciendo nosotros los miércoles. Es el giro que ha tomado porque empezamos desde julio, si no me equivoco, y así nos vamos a quedar, a ver hasta dónde llegamos con más pastores invitados. A lo mejor le damos la vuelta el otro año, no sabemos, no estamos seguros todavía qué es lo que vamos a hacer, pero eso es una bendición, pastor. Tú estás entonces en Uruapan, Michoacán, ¿verdad? Así es, David, estamos aquí en Michoacán, en la Y ciudad de hace cuánto Uruapan. tiempo? Ah, perdón. ¿Perdón? Digo, ¿hace cuánto tiempo que iniciaron la obra por allá en Uruapan y cómo fue un poquito tu llamado y tu relación con Casa de Oración? Sería interesante saber eso. Sí, claro, la verdad es que sí, sí es algo interesante. Mira, nosotros conocimos al Señor Jesucristo en el año 99, 1999, en la Ciudad de México. Mi familia y yo nos congregamos en una iglesia de doctrina muy equilibrada, muy saludable, pero por cuestiones laborales tuvimos que emigrar al estado de Michoacán y nos dimos cuenta de que había una ausencia muy importante de iglesias con instrucción bíblica doctrinal correcta. Entonces, terminamos congregándonos en una iglesia en la que la enseñanza al final pues no resultó tan fidedigna, la interpretación de la palabra no tenía eh, propiamente una dirección del Espíritu Santo. Y comenzamos en esa congregación, continuamos sirviendo en esa congregación y en esa congregación nos ordenaron pastores. Y pues finalmente comenzamos la obra. Gracias a Dios, pues yo creo que el bagaje de información doctrinal que al inicio de nuestra vida de fe recibimos en esta congregación en la Ciudad de México, en la que por cierto el pastor es muy amigo del pastor Chuy Olivares, y motivo por el cual, bueno, también convivíamos indirectamente con el pastor Chuy Olivares a través de los congresos, sobre todo de varones que se hacían anualmente. Yo conocía muy bien, a la distancia evidentemente, ¿no? Y por sus predicaciones al pastor Chuy. Gracias a eso, David, comencé y por las redes a contactar nuevamente con la enseñanza del pastor Chuy. Y eso nos llevó nuevamente a reconstituir nuestra forma de pensamiento bíblico, a reconstituirnos en la línea doctrinal bíblica y comenzamos a cambiar el sentido de nuestra enseñanza, comenzamos a predicar nuevamente el Evangelio de la Gracia. Y como a mí me solicitaban algunas de las enseñanzas para subirlas a alguna radio de internet en aquel entonces, el pastor de esta congregación en Michoacán me llamó un día y me dice, oye Javier, quiero decirte que has dejado de predicar fe. Y le digo, ¿por qué me dice eso, pastor? Bueno, porque he escuchado la enseñanza y me he dado cuenta de que has dejado de hablar a la gente de los beneficios de seguir a Jesucristo. Y le dije, bueno, pastor, quiero decirle que hace unas semanas tomé la firme determinación con el Señor de no volver a predicar beneficios y únicamente centralizar la enseñanza en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Dios. Y esto, bueno, David, pues te podrás imaginar que habrá una división importante entre el ministerio y nosotros, al punto en que finalmente tuvimos que salir de esa cobertura y de forma muy extraordinaria, el Señor me llevó a contactar con el pastor Álvaro Camarena. Es una persona muy querida para mí, lo considero como una cobertura muy directa, ¿verdad? Pastoral para mí. Quien Porque estuvo a través, compartiendo, estuvo compartiendo con nosotros perdón, hace como dos, tres sí, semanas. sí Y una bendición siempre. sí, lo vimos hablando sobre el matrimonio contigo. Y bueno, finalmente un amigo en común que ya vivía en León, Guanajuato, yo lo conocí en México, pero este amigo en común ya vivía en Guanajuato y comenzó a congregarse en Casa de Oración León. Platicándole yo a este amigo llamado Moisés Pasillas, la situación que estábamos viviendo, me dice, mira, déjame concertarte una cita con mi pastor Álvaro para que puedas platicar con él y seguramente te podrá dar orientación. Y entonces, así conectamos, viajé a León, Guanajuato, tuvimos una charla de 4 o 5 horas en un café. Y la verdad que para mí fue un refresco, fue aliento nuevo y fue algo maravilloso, porque así comenzó la vinculación con Casa de Oración. Originalmente nosotros no teníamos la expectativa de cambiar de denominación o de cambiar de nombre, digámoslo así, pero la relación se fue dando de manera natural. Posteriormente, pues ya tuvimos la oportunidad de conocer personalmente al pastor Chuy, a los demás pastores del pueblo ministerial, a pastores de otras regiones, y de manera natural se dio precisamente el cambio de nombre, ¿verdad? Y entonces nos constituimos como Casa de Oración Cubana. Y ya de esto, David, pues son aproximadamente 9 años
tenemos de pertenecer, gracias a Dios, al Ministerio de Casa de Oración. Ha sido pues una cosa maravillosa, una bendición, pues algo que ha sido muy, muy grande para nosotros, congregación. Y Qué, como, qué bendición. Y estás entonces pastoreando en Uruapan y hay otras dos congregaciones, ¿no? Que estás supervisando, pastoreando. En dónde es? ¿En Michoacán también? así es, David. Bueno, pues Apatzingán y Lázaro Cárdenas son las ciudades donde tenemos igualmente iglesias establecidas. En Lázaro Cárdenas ya tenemos a un pastor formalmente establecido, ordenado como tal, gracias a Dios. Ya nada más supervisamos, ¿verdad?, esa obra y continuamos pastoreando igualmente en Apatzingán. Son localidades también muy cercanas a Uruapan. Uruapan es la segunda ciudad más importante del estado. La capital es Morelia, y es una ciudad pues, cosmopolita, muy grande, muy dinámica. Y Uruapan es una ciudad aproximadamente de 400,000 habitantes, es una ciudad pequeña. La actividad fundamental es el aguacate, todo lo mueve aquí, la producción, la venta, el empaque, la exportación de aguacate. Y pues te podrás imaginar que es un estilo de vida todavía muy al estilo pueblerino del país, de aquí de la República. Y es una vida muy agradable, es una vida muy bonita. ¿Verdad? Y entonces pues, estamos muy contentos aquí, David. Imagínate, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de la ciudad, del mundo, perdón, en donde trasladarte de tu casa al trabajo hacías 2 horas aproximadamente, y 2 horas de vuelta, 4 horas perdidas el día. Aquí estás en un punto de la ciudad hasta el otro extremo, en 30 minutos lo recorres. Entonces, es una enorme ventaja que nos ha ayudado también, yo creo, a mi familia y a mí, a la calidad de vida. Y estamos agradecidos con Dios por tenernos aquí. Qué bendición. Pues es una bendición siempre escuchar los testimonios de otros pastores y yo aprovecho para compartirlo con los hermanos de la iglesia para que vean pues que el Señor obra en maneras que nosotros no tenemos planeadas, no tenemos previstas. Y mencionabas algo acerca de la cobertura, ¿no? Aunque se ha mal usado mucho ese término en otros contextos, pero el punto aquí, la idea que transmite esto es que un pastor también rinde cuentas a alguien, no es una pirámide que termina con un hombre, ¿no? Sino es un cuerpo y los que somos pastores somos parte del cuerpo que estamos unidos a otra parte del cuerpo y así sucesivamente. Y la cadena termina con Cristo, ¿no? Siendo Él la cabeza y es muy importante el que haya esta rendición de cuentas. Nosotros como pastores enseñamos a que se rindan cuentas, ¿no? Dentro de los mecanismos que hay de liderazgo, de maestros, etcétera. Pero nosotros también estamos dentro de esa cadena de autoridad, rindiendo cuentas a otros. Y esto obviamente le trae a la iglesia local, le trae una solidez y le trae a la iglesia local también pues una gran bendición. Y esto es algo que me gustaría comentar únicamente por lo que mencionabas, ¿no? Y hablando de autoridad, recuerdo una enseñanza que trajiste en uno de los congresos para padres y esto conectándolo con el tema que vas a traer, no sé si lo vas a tocar. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que la sociedad ha ido cambiando y la disciplina ha sido algo que pues se ha puesto como a un lado, pero que es importante y que es parte también de nuestra relación con Dios y es parte también de nuestra relación con nuestros hijos. Y vemos entonces que los varones tenemos esta responsabilidad de guiarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y esa enseñanza quedó ahí en nuestros corazones. Muy importante, la compartimos aquí con algunos hermanos en la iglesia, porque es importante y hemos visto el fruto de ejercer disciplina, obviamente primero enseñando, corrigiendo y tenerlo como un último recurso, pero que no es descartable. Sí, sí, David, sí, es un tema bien importante. Creo que la disciplina es un factor que tiene que formar parte de la vida de los hijos de Dios, sin importar el estadio de la vida, ¿no? Siendo hijos, siendo adultos, siendo padres, siendo servidores, siendo pastores, como tú dices. El concepto de rendición de cuentas, la disciplina son elementos básicos de la formación de un hijo de Dios. Y pues nada menos, ¿no? La Biblia dice que el Señor Jesucristo aprendió en su condición humana a través de las circunstancias de sufrimiento la obediencia, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros somos más que Jesucristo. Tenemos que aprender la obediencia, la disciplina y bueno, pues comprender estos conceptos no son sencillos porque, como lo dice Hebreos, ¿verdad?, no son gratificantes para el alma humana, ¿no?
De Imagínate. entrada, la disciplina, el orden, se contrapone directamente a nuestra inclinación natural a ser desordenados, a hacer las cosas de nuestra manera, y es un motivo de dolor temporal, pero genera fruto pasible de justicia, los que ellas son de resultado. Y al final, pues nos vamos dando cuenta de que así es. Hablando de disciplina, cómo podríamos valorar la misericordia si no, si sacamos de la ecuación la disciplina? O sea, no, fíjate qué tan importante es, ¿no? Y lo hablaba precisamente ayer con la iglesia, lo enseñaba en la iglesia, hablaba acerca de la misericordia, pero para que podamos valorar la misericordia tenemos que valorar o considerar el castigo que viene a causa del pecado, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante y espero que más adelante podamos tener algo relacionado a eso con los padres y que puedas compartirnos también algo de eso que compartiste en aquel congreso de maestros o de padres, si mal no recuerdo, ahí en Casa de Oración Guadalajara. Con todo gusto, David, claro que sí, será un Ya te gusto. comprometí. Oye, pastor, pues nada, voy a apagar mi cámara para irnos a la palabra. Pudiéramos platicar muchísimo y lo bueno es que no hay límite de tiempo, pero queremos ahora dejar lugar a la palabra. Así que bueno, mis hermanos, dejo con ustedes al pastor Javier de Iluz para que nos traiga este tema, siervo y líder. Es así, ¿verdad? Así es. Adelante, pastor, que el Señor te use. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a Dios, nuevamente David y hermanos de Casa Oración Houston. De verdad es un gusto para mí el poder compartir la palabra con ustedes y es un privilegio. Y bueno, la temática que el pastor David me comentaba que en la logística se pretendía cubrir en esta ocasión está orientada fundamentalmente a los hombres, varones. Sabemos que los principios de la palabra de Dios son de aplicación general, ¿no? A todos nos edifican espiritualmente. Y justamente pues hemos titulado este tema siervo y líder, porque creo que una de las crisis más graves que están registrando actualmente en nuestra sociedad es una crisis de hombría, una crisis de virilidad. Y es una circunstancia que ha resultado en una crisis de liderazgo dentro de los hogares cristianos. Por tanto, no estamos hablando de una situación crítica que se ve al exterior de la vida eclesiástica o al exterior de la vida de las familias cristianas. Tenemos que recordar que una iglesia cristiana está constituida por personas, por familias, por matrimonios, y en la medida en la cual estos matrimonios y familias tengan vidas espirituales sólidas, entonces estaremos constituyendo iglesias cristianas sólidas. Si nosotros identificamos esta crisis de liderazgo, esta crisis de hombría y virilidad en la sociedad en general y en las personas que integramos las iglesias cristianas, entonces estamos registrando una crisis de hombría, de virilidad, de liderazgo al interior de la iglesia cristiana. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante a tocar. Quiero tomar como base el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 20. Le voy a dar lectura. Dice de la siguiente forma. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, está hablando de Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten dos de mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos en esta petición, pues, una petición propia de una madre cuyo amor y proteccionismo exceden los límites prácticamente de la cordura. Podríamos creer que eso es propio de las madres de la cultura latinoamericana, pero vemos en este pasaje que no es así. Esta conducta y esta inclinación de las mamás a proteger y a buscar para los hijos las mejores cosas, a pesar de la teología, es una tendencia natural que excede, va más allá de las épocas y de las culturas. Ahora, es evidente que esta mujer, esta madre, sí tenía una teología correcta, no tenía propiamente una teología equivocada, porque como antecedente, en el versículo 1, vemos que Jesús venía de explicar a través de una parábola a qué era semejante su reino, a qué era semejante el reino de los cielos. Y es muy probable que esta madre hubiera escuchado la enseñanza que había dictado el Señor Jesucristo. De ser así, entonces ella había comprendido perfectamente a quién le pertenecía la autoridad máxima en ese reino, en el reino de los cielos. Y por eso ella le pide correctamente a Jesucristo lo siguiente: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces, esta madre y esos hijos tenían la teología correcta, pero vemos que el problema no incide en la teología, el problema incide en la condición del corazón, en las intenciones que movilizaron a esta mujer a levantar al Señor una petición que está fuera de toda coherencia. Ahora aquí surge una pregunta, ¿será posible tener el conocimiento correcto acerca de quién es Jesucristo y no experimentar un cambio en la condición caída del corazón humano? Bueno, yo creo que sí, porque lo que transforma el corazón no es tener los datos correctos acerca de quién es Jesucristo, sino tener un conocimiento correcto en función personal de Jesús, tener un conocimiento personal del Señor Jesucristo. Es decir, tener por esta gracia una relación, una comunión que nos lleve a descubrir más y más de su naturaleza divina, extraordinaria, los atributos, su gracia, su misericordia, su piedad, esta gloria excelsa, manifiesta, soberana, extraordinaria, que es el resultante de la suma de esos atributos de nuestro Dios, de los cuales nos enamoramos solamente a través de una comunión personal. Entonces, fíjate cómo responde Jesucristo a esta petición de esta madre. Él dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y los hijos de esta mujer respondieron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, dice el verso 24, se enojaron contra los 2 hermanos. Dice la Biblia que se enojaron, ellos se airaron en el corazón. Ahora, lo importante es que el enojo de estos otros 10 discípulos del Señor no fue motivado por una santa indignación ante la petición desproporcionada de esta madre consentidora, ni tampoco porque se hubiesen indignado ante la arrogante, igualmente, petición de estos 2 hijos de esta mujer. No, el enojo de estos 10 discípulos restantes estuvo motivado porque esta petición literalmente representaba el deseo que ellos tenían para sí mismos en su corazón humano, en su corazón caído. Es decir, ellos deseaban justamente tener una posición de preeminencia en el organigrama del reino de los cielos, en el organigrama del reino y del gobierno del Señor Jesucristo. Todos, hermanos, no solamente estos 2, todos crean una jefatura en el reino de los cielos para ejercer autoridad en ese lugar, pero a la manera humana, para ejercer la autoridad a la manera terrena, carnal, en una condición corrompida. La intención del corazón era compartida por estos 10 discípulos, en total los 12 anhelaban exactamente lo mismo: preponderancia, relevancia, excelsitud en la condición pública, en la condición de reconocimiento que podrían obtener en el medio social. Este deseo prevalecía en el corazón de los 10. Estaban evidentemente equivocados. Pero la enseñanza de Jesucristo que se deriva de esta circunstancia es de verdad extraordinaria. Él dice en el verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre de ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Quiere decir entonces que en el reino del Señor sí existe un organigrama con posiciones de autoridad. Sí existe una jerarquización de la autoridad que el Señor va a legar y que de hecho ya ha legado en el reino de los cielos, que se extiende a través del corazón de los hombres, a través de la predicación del Evangelio en esta tierra. Pero en tanto en la tierra la autoridad es una posición en la que el hombre, por su pecado, posición caída, se enseñorea de los demás, es decir, usa de conductas autoritarias, dictatoriales, prepotentes, usa a las personas para servirse de ellas y también utiliza el poder solamente para exaltarse a sí mismo. En su reino, en el reino de los cielos, no es así. En su reino la autoridad es una posición en la que Él nos entrega la capacidad de dar nuestra vida al servicio de alguien más. Por lo tanto, se marca un punto diferencial absolutamente identificable. Hay una radicalización de las circunstancias morales, espirituales, mentales. La percepción de la realidad en el reino de los cielos es verdaderamente objetiva. Es una realidad coherente, consciente. Realmente se experimenta, entre otros factores espirituales internos, la autoridad para los fines que Dios la diseña, para poder poner la vida en servicio de alguien más, totalmente diferente al concepto cultural que se ha acuñado en nuestra sociedad pecaminosa. En su reino, hermanos, en el reino de los cielos,
Las posiciones no se desean ni se buscan para ser vistos y reconocidos por los demás. No. En su reino, la posición es deseable porque otorga un poder, el poder de ser. Y a continuación nos entrega el mejor modelo para poder entender esta enseñanza. Y dice lo siguiente en el verso 28. Como el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, por supuesto, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiere decir que el modelo de autoridad y de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo se establece en la base de un servicio que implica hasta la pérdida de la vida por alcanzar el bienestar de aquellos sobre quienes se es autoridad. El modelo de liderazgo y de autoridad del Señor Jesucristo se establece en la base de un servicio que implica hasta la pérdida de la vida por alcanzar el bienestar máximo de aquellos sobre quienes se ejerce la autoridad. Evidentemente, hermanos, eso representa un concepto, un modelo totalmente diferente al concepto y modelo de autoridad que vivimos culturalmente en el mundo. Entonces, podemos concluir algo, que la autoridad y el liderazgo son dados por Dios para tener la posición y el poder para servir. Por lo tanto, alguien que se ve a sí mismo como un líder, alguien que se percibe a sí mismo como un líder, pero su liderazgo no sirve a alguien más, entonces esa persona no sirve para ser líder, simplemente. Entonces, podríamos obtener información muy específica, muy importante de esta enseñanza del Señor Jesucristo y quiero connotarla a continuación. ¿Cuáles serían las características que Jesús nos enseña a través de su vida que debe de poseer un verdadero líder? Evidentemente hablamos de un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, una persona que ha presentado su vida en arrepentimiento por el pecado delante del Señor y ha creído en el mensaje del Evangelio, ha nacido de nuevo y por lo tanto es un hijo de Dios, su pecado ha sido perdonado, los méritos de Cristo le han sustituido y justificado en la cruz del Calvario. Estamos hablando de un verdadero hijo de Dios, una persona que recibe por causa de su hombría. Estamos hablando en este caso específicamente de varones. Un varón que recibe por su hombría en la redención de Jesucristo la misión de ejercer un liderazgo verdadero. ¿Cuáles serían las características de un liderazgo fundamentado en el modelo de liderazgo y la autoridad del Señor Jesucristo? Cuando yo identifico 4 principios. En primer lugar, un líder es alguien que sabe a dónde va. Un líder es alguien que sabe a dónde va. En segundo lugar, un líder sabe llegar a dónde va. Sabe identificar cuál es el lugar al que debe de dirigirse. Y en segundo lugar, sabe perfectamente llegar al lugar al cual se dirige. En tercer lugar, no llega solo, sino que llega llevando consigo a quienes lo siguen a donde él va. No llega solo. Las personas que el ejercicio de su liderazgo llegan juntamente con el líder al punto, al destino. Y en cuarto lugar, los que lo siguen lo hacen no forzados, no amenazados, no amedrentados, no manipulados, sino persuadidos, convencidos de que al seguir a ese líder serán bendecidos y serán servidos por ese líder. Entonces, creo que podríamos preguntarnos nosotros mismos, hermanos varones, mi hombría es para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, un liderazgo que les sirve. Es un liderazgo que les persuade y les anima, les propulsa a seguirme a mí. Mi hombría es un liderazgo en el que se sienten seguros, se sienten resguardados, amparados y protegidos. Realmente sé a dónde voy, realmente sé llegar a dónde voy y sé llevar conmigo a donde voy a los que van conmigo. ¿Cuál sería, hermanos, el lugar al que tiene que llegar un esposo, un padre, y al que tiene que llevar consigo a su familia? ¿Cuál sería este lugar? Bueno, el lugar al que tiene que llevar un esposo líder, un padre líder a su familia, es aún mayor y más preciso conocimiento de quién es Jesucristo. Ese es el lugar dimensional espiritual al cual nosotros como hombres de familia, como padres, como esposos, tenemos que conducir a nuestros hijos, tenemos que conducir a nuestras esposas a un progresivo y más creciente conocimiento y más objetivo, más real y fiel de quién es Jesucristo. Poder llevar a nuestros hijos y esposas a esa dimensión espiritual guiados por el liderazgo que el Señor sobrenaturalmente nos ha dado y ha dimensionado en la proporción correcta a partir del momento en el cual nosotros fuimos redimidos por la gracia. Entonces, tu esposa sabe que al seguirte con seguridad
va a llegar a un conocimiento más objetivo, más real de quién es Jesucristo. Es una pregunta muy importante. Tu esposa, cuando te sigue persuadida y convencida, ¿lo hace porque sabe que es la mejor forma o es un elemento que le coadyuva, le ayuda fuertemente a llegar al conocimiento de Jesucristo en una forma más puntual y objetiva? Tus hijos están convencidos de que al seguirte, al imitarte, serán parecidos más a Jesucristo. Tenemos que recordar lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 11:1. Él dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Evidentemente entendemos que Pablo no estaba llamando a los corintios a ser como él, sino a que vieran la forma en la que él imitaba a Jesucristo y que en esto, el imitar a Cristo, le siguieran. Él les llama a que le sigan la forma en la que él personalmente ha tomado una determinación firme en su vida de imitar a Jesucristo. Y entonces se les dice, si ustedes me siguen, si ustedes me imitan, les aseguro que serán más como Jesucristo. ¿Podríamos nosotros, hermanos, decirle esto con esta seguridad, con esta certidumbre a las personas que nos van siguiendo en el camino, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Recuerdo muy bien la predicación de un pastor en los Estados Unidos, en la que él comentaba una experiencia en la que cuando su hijo regresó, su hijo menor, niño en ese momento de 8 años, 10 años de edad aproximadamente, retornando de la escuela, le pregunta a su papá, ¿qué significa esta palabra? Y la palabra era una palabra altisonante, majadera, grosera. Entonces el pastor le dice amorosamente a su hijo, mira hijo, cada ocasión que esta palabra sucia sea mencionada por tu boca, inevitablemente vas a ensuciar tu mente, vas a ensuciar tu corazón, vas a ensuciar tu alma y vas a ensuciar el medio ambiente en el cual te encuentres. Vas a ensuciar igualmente los oídos de quienes te escuchen. Por lo tanto, no tienes permitido pronunciar esto. Te está prohibida. Sin embargo, a partir de hoy, te permito y te autorizo a que menciones las palabras y reproduzcas las acciones que yo hago. Lo que yo hablo y lo que yo digo y lo que yo vivo, lo puedes decir y lo puedes reproducir. La responsabilidad de decirle al hijo esto, hermanos, de otorgarle esta facultad a sus hijos, hermano, es extraordinariamente alta. De verdad estamos en la posición y en la condición espiritual, moral, mental, conductual, de decirles a nuestros hijos, hijos, pueden imitarnos plenamente, sabiendo que la imitación de mi vida al final les va a aproximar a la imitación de la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bueno, la primera pregunta entonces que tendríamos que hacernos tendría que ser, ¿yo ya estoy imitando a Jesucristo? ¿Yo ya estoy siguiendo a Jesucristo? Valdría la pena que cada uno de nosotros nos aplicáramos, hermanos, la prueba infalible de liderazgo. ¿En qué consiste la prueba de liderazgo, hermanos? Bueno, simplemente voltear atrás de ti. Si nadie te está siguiendo, hermano, simplemente no eres un líder. No importa que quién creas que eres, no importa el reconocimiento que puedas recibir por la ocasión de tu trabajo, tu función, tu profesión o tu oficio en el medio social. Si en tu hogar nadie te está siguiendo, si no te están siguiendo tu esposa y tus hijos persuadidos, convencidos, motivados y estimulados, simplemente, hermano, no eres un. El punto es que Dios, hermano, ha incorporado a la hombría el liderazgo, porque sin duda alguna es la mejor condición en la que un varón puede servir a su propia familia. Por lo tanto, si nadie te sigue en tu propia casa, si no eres un líder, tu hombría toda se encuentra en un despropósito, en una zona de infuncionalidad. Y es necesario urgentemente salir de esa posición. Es indispensable que salgas lo antes posible de ese lugar. Evidentemente la pregunta sería, ¿y cómo hago eso? Y la respuesta es esta, precisamente, comenzando a imitar a Jesucristo, comenzando a seguir a Jesucristo. Y entendamos esto, hermanos, nuestra esposa y nuestros hijos nunca van a ser nuestros seguidores si nosotros primero no somos seguidores de Jesucristo. Ahorita comentábamos con el pastor David en el previo, en esta conversación previa de enseñanza, cuán importante es para todos, sin importar la estadía, la edad que tengamos o el curso de la vida en la que nos encontremos en nuestro caminar en la vida de fe. Es importantísimo que entendamos que somos siempre seguidores de alguien. Requerimos a alguien a quien rendir cuentas de nuestra forma de vida, de nuestro pensamiento, nuestra moralidad, nuestra vida espiritual.
Modelos humanos que a su vez sigan e imiten fidedignamente a Jesucristo y por lo tanto encontremos en estos modelos la evidencia, la confiabilidad para poder imitarles y seguirles, reportarles, garantizando que nosotros al seguirles nos pareceremos más a Jesucristo. Podemos seguir a Jesucristo también a través de esta alternativa, seguir el modelo de un hombre probado en la fe, un hombre mayor espiritualmente, en quien confiadamente y confiadamente podamos recibir también dirección de parte de Dios. Un consejero espiritual, un pastor para nuestras vidas. Pero la forma más eficaz, aún de certificar y garantizar que la persona a quien seguimos en esta tierra sigue a Jesucristo y por lo tanto es confiable, la decisión que tomamos de seguir a esa persona es primeramente tener una comunión personal íntima, cultivar una intimidad real con el Señor Jesucristo, seguirlo a Él. Nuestros hijos y nuestra esposa, hermanos, podrán estar con nosotros por conveniencia, por obligación o por miedo, pero no por convicción. Si no seguimos a Jesucristo, por supuesto nuestros hijos tendrán que hacer en algún momento dado lo que nosotros determinemos y ordenemos, pero lo podrán hacer por obligación, por conveniencia, pero no por convicción. La conveniencia, la obligación y el miedo, hermanos, pueden producir obediencia, pero nunca admiración. Nunca admiración. Y un elemento fundamental para ser seguidor, hermano, es que primeramente debemos ser admirados. Para que nuestros hijos nos sigan, nuestra esposa nos siga, nosotros debemos ser admirados por ellas. Porque lo admirable, hermanos, lo admirable es algo que naturalmente el alma se inclina a imitar y a reproducir. Y lo admirable en nosotros tendría que ser nuestro parecido a Jesucristo, nuestra imitación personal del Señor. Que entendamos esto. En nuestras familias, lo más parecido a Jesucristo tendría que ser nuestras vidas como hombres en el lugar. Porque somos llamados precisamente a eso, a ser lo más parecido a Jesús dentro de nuestras propias casas. Fíjate lo que dice Efesios 5:22, una porción bíblica que evidentemente ustedes conocen y sé que han estudiado. Efesios 5:22 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Las mujeres, de acuerdo a la palabra de Dios, están llamadas a ser en este sentido un tipo de iglesia. Pero escucha aquello a lo que somos llamados los varones a continuación. Verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como se establece el modelo a continuación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la instrucción para un esposo, aún para un padre de familia. La instrucción para nosotros en el hogar cristiano, en la vida familiar, en la vida conyugal, es amar a nuestras mujeres siguiendo lo más fielmente posible el modelo de liderazgo y autoridad del Señor Jesucristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser un tipo de Jesucristo dentro de nuestras casas. En tanto la mujer es llamada a ser un tipo de iglesia, nosotros somos llamados a ser un tipo de Cristo dentro de la casa. Por lo tanto, hermanos, lo más parecido a Jesucristo dentro de nuestros hogares tendríamos que ser nosotros. Lo admirable de nosotros por nuestra esposa e hijos tendría que ser nuestra personalización de Jesucristo. Hermanos, somos llamados a amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que Él redimió con su sacrificio, hermano? Con el perdón absoluto de sus pecados y con un servicio que los llevó literalmente a la muerte. Somos llamados a esto, hermanos, a amar a nuestras esposas de forma sacrificial. Con la misma clase de amor que Jesucristo expresó por la iglesia, a fin de poderla redimir, y como más adelante menciona la Escritura, presentarla para sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Somos llamados a esto, hermanos, a amar a nuestra familia con esa clase de amor, que es un amor sacrificial, descrito de forma extraordinaria en 1 Corintios 3, hermanos. Un amor, menciona la Escritura, que es sufrido, es decir, capaz de sufrir, venir.
Un amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, sino que mantiene un corazón abierto y no guarda el rencor. Un amor que no se goza de la injusticia, sino que solamente se goza de la verdad. Un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo cree, un amor que simplemente no deja de ser. ¿Te das cuenta, hermano varón, que este amor es un amor muy poco romántico? Digamos que esta clase de amor no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación asociativa con lo que nosotros hemos definido culturalmente como el romanticismo. ¿Por qué, hermano, no es un amor romántico? Porque es un amor que se sacrifica y sufre para servir a alguien más. Esa es la clase de amor que precisamente puede sostener a un matrimonio hasta que la muerte los separe. Y quiero citar lo que en alguna ocasión dijo un predicador. Escucha lo que dijo este hombre. Dice así: las personas hemos creído que el amor es algo que solamente funciona para ser románticos y cumplir nuestros sueños. Cuando se acaba el romanticismo, se acaban nuestros sueños. Y no podemos pensar en que el amor sirva entonces para algo más. Si el amor es algo que solamente sirve para sentirme bien, ¿cómo pensar que existe aún cuando me siento? Nuestro concepto humano sobre el amor es muy limitado y por eso solamente funciona por un breve tiempo de bienestar, pero no funciona para sostener un matrimonio en el tiempo. No funciona para salvar a una familia a lo largo del tiempo. Lo que pensamos del amor nos alcanza para iniciar una familia, pero no nos alcanza para protegerla y luchar por ella a lo largo de toda la vida. ¿Qué razón tiene este predicador? Es de esta forma. Si nosotros creemos que el amor es algo que solamente sirve, hermanos, para ser románticos, cuando se acaba el romanticismo, entonces el amor no servirá para nada más. Pero el amor que constituye de tu hombría un modelo de liderazgo bíblico es el tipo de amor con el que fuimos nosotros amados por nuestro Señor Jesucristo, un amor sacrificial, un amor de entrega incondicional, un amor de sacrificio. Y quiero decirte lo siguiente, hermanos, encontramos evidencias bíblicas suficientes para poder afirmar que la mujer fue diseñada por Dios para responder afirmativamente al amor sacrificial de su esposo. De hecho, si tu esposa no se siente sacrificialmente amada por ti, cuando tú quieras ser romántico con ella, ella no se va a sentir amada, ella se va a sentir usada. Un ejemplo muy sencillo. ¿A quién le gusta ir a la playa? Yo creo que la mayor parte de nosotros nos gusta ir al mar, ir a la playa, porque sin duda alguna representa uno de los efectos naturales, una de las evidencias naturales del portento glorioso, del poder de Dios. Bueno, nos gusta ir a la playa. Pero creo que a las esposas, no muchas veces les gusta ir a la playa. ¿Por qué? Porque cuando regresan, estando todos cansados, asoleados, o llenos de arena, ¿quién es la que tiene que colgar la ropa mojada y llena de arena, lavarla y hasta el último bañarse en una regadera llena de arena y al final tener que dejar el baño limpio? Mientras tú estás bien bañado, acostado, viendo la televisión, disfrutando tu descanso, esperando todavía que tu esposa te lleve la cena a la habitación. Y cuando finalmente a ella le toca comenzar a descansar, a ti se te ocurre ponerte romántico. Hermano, dime de verdad, ¿crees que en esas condiciones tu esposa se va a sentir amada? Por supuesto que no, ella se va a sentir usada. Cuando el marido llega de trabajar y finalmente, ¿verdad? Comienza dentro de la escena del hogar a dar la atención de la esposa, de los hijos, y comienza a descansar plenamente porque ya trabajó dura y arduamente por la familia fuera de la casa. Este tipo de liderazgo es equivocado, hermano. Este tipo de modelo es equivocado para la esposa y para los hijos, que evidentemente no refleja el tipo de liderazgo que nosotros hemos recibido en la experiencia personal de redención directamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú llegas a la casa en esta condición, buscando tu propia comodidad y utilizar la vida de tu esposa y de tus hijos a tu servicio, simplemente porque te justificas en el hecho de que ya trabajaste arduamente y te sacrificaste por ellas, por ellos, fuera de casa, hermano, quiero decirte que llegar a tu casa es un peso adicional para tu esposa. Yo creo que tu esposa no disfruta del momento en el cual tú llegas a casa, porque simplemente llega una carga más. A pesar del largo trabajo que ella ha desempeñado a lo largo de todo el día con tus hijos, en la administración, en el cuidado, en la limpieza, en las cosas propias del hogar y fuera del hogar, todavía tener que soportar a un hombre que busca ser atendido cuando llega a su casa, evidentemente esto incrementa el peso como una losa sobre la espalda de la mujer. En cambio,
Cuando el marido, después de haberse sacrificado por su familia, fuera de su casa, ahora retorna al hogar a seguirse sacrificando por su esposa y por sus hijos dentro de su casa. La esposa piensa que llegó su verdad. Cuando tú llegas y le dices a tu esposa, mi amor, yo he entendido el concepto del amor sacrificial y este amor a mí me compete introducirlo. El factor del amor sacrificial en el hogar tiene que ser introducido por mí, por mi liderazgo y por mi autoridad. Así que, amor, ¿sabes qué? Ya llegué, los problemas se van a resolver. Pásame el orden del día, cómo se comportaron los niños, cuál es el parte, cuáles fueron los conflictos, las tareas. A partir de ese momento, yo me encargo de la casa, yo me encargo de ellos. Tú comienza a descansar. Haz tu estudio bíblico, métete a la habitación a orar, preséntate delante del Señor, haz aquello que desees hacer porque ya llegué a casa y ahora me toca sacrificarme por ti y por mis hijos. Y entonces comienzas a hablar con los niños, convives, revisas las tareas, los cuadernos, las mochilas, les pides que te informen de cómo van las cosas en la escuela, en la vida social que ellos están viviendo y enfrentando, bueno, ahora ya después de la generación que estamos experimentando nuevamente en la pandemia, cómo se está dividiendo nuevamente la vida de ellos en el vínculo, en el núcleo social escolar. Cuando ahora tú te encargas de lavar los trastes, ayudar a tu esposa a preparar la cena, llevándole tú en servicio la cena a tu esposa, preparándole su baño de agua caliente, haciéndole un masaje en los pies, en la espalda. Hermano, ese amor sacrificial promueve en consecuencia un sentir romántico correcto en el corazón de tu esposa. Cuando tu esposa no se siente amada sacrificialmente por ti, entonces ella no se va a sentir amada, ella se va a sentir usada. Pero cuando tu sacrificio es el modelo de conducta, es el ejemplo para tus hijos, entonces tus hijos van a valorar tu trabajo. Mira, mi padre viene de dar la vida por nosotros en el trabajo y llega a la casa y continúa dando la vida por nosotros. Esos hijos van a evaluar y valorar tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu sacrificio como algo digno de imitar. Están aprendiendo la vida cristiana a través de tu autoridad y a través de tu liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros como varones, maridos? Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Cristo se sacrificó por la iglesia? Nos lo dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta? La glorificación de la iglesia no es sino el resultado directo del nivel de sacrificio que Cristo estuvo dispuesto a vivir por ella hasta la muerte. Por lo tanto, en este siglo que establece la Biblia en relación a... Perdón por la interrupción. Hermanos, somos llamados a través de este modelo sacrificial precisamente a eso, a ser el factor fundamental que propicie esta tendencia de carácter de nuestras esposas en una inclinación redentiva, redimida. Nosotros no podremos por nuestro sacrificio y por nuestro amor de entrega sacrificial redimir jamás espiritualmente a nuestra esposa y a nuestros hijos. Sin embargo, su carácter, su estado de ánimo, su ánimo para buscar al Señor sí puede verse redimido, salvado, puede verse profundamente bendecido a través precisamente de este amor de entrega sacrificial y total. Somos llamados, hermanos, a morir para que ellos sean bendecidos. Somos llamados a morir a nuestras expectativas personales, a los deseos de nuestra carne, a nuestros sueños unívocos, para que ellos puedan encontrar en ese sacrificio bendición para sus vidas. Y cuando son bendecidos a través de ese sacrificio, nuestras esposas y nuestros hijos, en sus caracteres, en sus personalidades, en sus conductas, en sus comportamientos, se ven afectados favorablemente e inclinados a su personal búsqueda de Dios. Tenemos la capacidad espiritual de redimir el carácter de nuestras esposas y el carácter de nuestros hijos. Y continúa diciendo precisamente esto, el verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo.
porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, dice el apóstol Pablo, es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Creo que la Biblia es absolutamente clara, se da cuenta, hermano. Son palabras en condición redimida, vivificadas por el Espíritu Santo, iluminadas en su corazón por el poder de Dios, tendrían que haber transformado nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de vivir. Nuestra virilidad, hermanos, nuestra masculinidad, nuestra hombría tiene que estar directamente afectada por estas verdades eternas, por estas verdades fundamentales, son cruciales. Hermanos, somos llamados por el Señor a introducir el factor sacrificial, el amor de verdad, el amor que sí sostiene, la vida matrimonial que salva a los hijos, este amor que salva a la familia, que la protege, el amor que sí puede llevar al matrimonio hasta que la muerte nos separe. Somos llamados a introducir, a que en este liderazgo y unidad nuestros hijos aprendan a ser hombres y nuestras hijas aprendan a ser amadas de forma correcta. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. El liderazgo se ejerce siendo siervo de nuestras familias. No importa, como lo decía hace un momento, cuál líder te sientas en tu ambiente social, en tu vinculación laboral, en el ejercicio de tu oficio o de tu profesión. Ni siquiera importa el reconocimiento que públicamente la gente pueda tener de tu persona o darte por el cumplimiento de tus labores o funciones. No, hermano. Si en tu casa tú no estás siendo seguido por tu esposa y por tus hijos, simplemente tú no eres un líder. El liderazgo se vive y el liderazgo se prueba. El liderazgo se verifica dentro del hogar. Ahora, si tu pregunta es, ¿cómo puedo llegar a amar así a mi esposa y a mis hijos? Bueno, la respuesta es la siguiente: es imposible. A menos que comiences a seguir a Jesucristo seriamente, hermano, y seas capacitado y al estar fortalecido por Él en esta comunión permanente, diaria, que tienes que sostener con el Señor, esto finalmente terminará siendo una tarea imposible. En Mateo 16:24 dice lo siguiente. Presten atención, hermanos, esta parte final de la enseñanza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que nosotros somos llamados precisamente a esto, a ser discípulos del Señor Jesucristo, a ser seguidores del Señor Jesucristo, a ir en pos de Él. Literalmente su vida es una especie de ruta perfectamente bien demarcada, delimitada en el terreno de este mundo, en donde vemos de forma nítida las pisadas que él dejó a través de su experiencia en la vida humana, y siguiendo sus pisadas, poniendo nuestros pies sobre sus pisadas, tenemos la garantía de poder llegar a este destino. Un conocimiento preciso de quién es Dios en esta tierra, que evidentemente, hermanos, la eternidad a su lado. Y él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el primer requisito es este: negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Ya no vivimos más nosotros, recordemos esto. Ahora Cristo vive en nosotros. Y dice después, y tome su cruz. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos naturalmente, hermanos, la cruz era un patículo de muerte que frecuentemente se ejecutaba, se ejercía en el Imperio Romano. Por lo tanto, los judíos de la época del Señor Jesucristo estaban acostumbrados a ver a hombres sentenciados a muerte cargando sus propias cruces, yendo al lugar donde sería retirada la vida de sus cuerpos. Por lo tanto, el símbolo de la cruz para ellos claramente reflejaba en su mente y corazón este significante de muerte. Carga tu cruz para que tengas donde hacer morir todos los días las inclinaciones naturales de tu carne, tus apetitos al pecado, tu inclinación a la maldad. Si no caminamos siguiendo a Jesucristo, cargando en nuestra espalda un patículo de muerte, una cruz donde podamos crucificar y hacer morir la inclinación humana, a la maldad, al pecado, al egoísmo, a la envidia, a la jactancia, entonces, hermanos, finalmente terminaremos desviándonos del seguimiento de nuestros Cristo y terminaremos estableciendo nuestra propia ruta en la vida. El destino final no será Jesucristo. Por lo tanto, el Señor dice, ¿quieres venir en pos de mí? Tienes que aprender que seguirme a mí involucra una vida de misión.
para servir a alguien. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y entonces podrás comenzar a seguir. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, verdaderamente la va a hallar. ¿Qué significa esto? Que Dios está demandando que al interior de nuestra condición espiritual, nuestra mente, todo aquello que en el pasado nuestra alma produjo una expectativa de vida, nosotros la tomemos y la desplacemos y dejemos un espacio suficientemente amplio, de hecho, el todo de ese espacio, para que sea la expectativa de vida de Cristo para nosotros la que se posicione en ese lugar. Entonces viviremos, hallaremos la verdadera vida. Hermanos, aprendamos a ser siervos y líderes del extraordinario modelo de servicio y liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. A eso fuimos llamados, a ser líderes, pero somos líderes a través del servicio, a través del sacrificio. Y entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado, hermanos, será una relación donde prevalecerá el amor, donde prevalecerá el respeto, donde prevalecerá el entendimiento, la comunicación fluida y la admiración de tu esposa y de tus hijos, de quién es Cristo en tu vida. Somos llamados a esto, hermanos, somos llamados a esto, a ser líderes a través de servir a nuestras familias. Y cuando tú ya estás haciendo esto, hermano, entonces, tal como lo definió el Señor Jesucristo, el Señor cuando anuncia en Hechos el futuro advenimiento del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y les dice, no salgan de Jerusalén, cuando venga el Espíritu Santo con su poder sobre ustedes, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, este modelo de predicación del Evangelio a través de círculos concéntricos expansivos, donde lo somos primeramente en nuestra Jerusalén, este círculo natural de influencia en el cual nos desenvolvemos cotidianamente, que involucra, por supuesto, en primer término, nuestra familia. Una vez que ahí, hermanos, seamos predicadores por la vida, por la evidencia, por el modelo de conducta, por los testimonios genuinos, por el servicio de amor sacrificial, el liderazgo y la autoridad correctamente ejercida. Una vez que en casa somos personas admirables por la explicación de Cristo, entonces podremos aspirar a hacerlo en un círculo concéntrico más extendido. Dice Jesús, hasta lo último de la tierra. Cuando nuestro liderazgo y la autoridad prediquen verbalmente el Evangelio, pero sobre todo lo testifiquen por vía de la comunidad. Entonces, hermanos, estaremos potentemente cumpliendo con la gran comisión que hemos recibido del Señor Jesucristo de hacer mención con la evidencia testimonial de vidas humanas del poder del Evangelio de la gracia. Vamos a orar y vamos, mientras oramos, a meditar en esos principios. Señor, gracias, porque tú nos has dado en nuestra hombría la capacidad y el poder de representarte. Y este es un privilegio, Señor, que no tiene comparativo en el mundo. Representarte a ti en una escena en la que hemos ya sido llamados a ser líderes. Hemos sido llamados a ser siervos. Nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestra patria. Señor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ser lo más semejante a ti. Darnos la apertura, el acceso a esa posibilidad, ser lo más parecido a ti dentro de nuestros hogares. Queremos bendecirte, queremos pedirte que en cada ocasión que nosotros vayamos a la meditación bíblica, a la oración, Señor, vayamos a tu presencia, seamos marcados por esta. Seamos definidos, Señor, redefinidos por esta. Hemos sido llamados a amar como tú amas, a servir como tú nos has servido y ejercer liderazgo de forma tal que nuestras familias principalmente sean bendecidas y sean llevadas a través de nuestro liderazgo a un conocimiento real, creciente y objetivo de quién eres. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Pues un gran desafío que nos queda, pastor. Sin duda es el primer campo misionero que tenemos nosotros, ¿no? Todos los cristianos, nuestra familia y el estándar que el Señor nos dejó de Él con su iglesia, santificándola. Y oramos para que cada día en nuestras iglesias haya más varones
que tomen ese rol, no solamente que estén ahí presencialmente, sino que estén tomando ese rol de ser líder, quien dirige y ser el que sirve. Bueno, pues que las mujeres estén también en ese rol de estar siendo ayuda idónea y de estar apoyando. Ese es uno de las peticiones que nosotros tenemos para nuestra iglesia y con cada congregación. Así que te agradezco, pastor, mucho una vez más por el tiempo y gracias por esta enseñanza que se va a quedar allí grabada, no solo en la nube, sino también en nuestros corazones. Muchas gracias a tu esposa, a tu familia por prestarnos un ratito y a la iglesia también por prestarnos un ratito y ser de bendición acá en Houston. Gracias, David, gracias. De verdad, un gusto, un privilegio para mí. Y pues que el Señor te bendiga, siga bendiciendo a la iglesia de Cristo, a los hermanos por allá, el ministerio tuyo, de tu esposa, tu familia. Que el Señor le siga usando de manera muy especial. Igualmente, pues un abrazo, pastor, y primeramente Dios, nos vemos por allá en Guadalajara en enero, si Dios permite. Ya Si Dios lo tenemos todo permite. listo. Sí, y Ojalá que esperemos así sea. que se pueda hacer, ¿verdad? Bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, pastor. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias a todos por estar en este servicio online. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día viernes en la congregación de forma presencial. Muy buenas noches.